Buen día, continuando con el temario sobre infecciones del sistema nervioso central, vamos a hablar sobre lo que es el absceso cerebral. Soy el doctor Frankie Herrera, residente del segundo año de neurocirugía del Hospital Miguel Pérez Carreño. El absceso cerebral se conoce o se define como una colección purulenta dentro del parénquima cerebral, que en su fase tardía se encuentra focalizada y encapsulada. En sus fases previas a la encapsulación está en un estado de inflamación del parénquima cerebral que se conoce como cerebritis. En cuanto a su epidemiología, tiene una incidencia anual en países en desarrollo de 4 a 11 por millón de habitantes. En Estados Unidos se reportan de 1.500 a 2.500 casos por año. Prevalencia en varones 3 a 1 con respecto a mujeres, responsables del 2 al 5% de todas las lesiones intracraneales, con una mortalidad entre un 22 y un 53%. Tiene mayor predisposición en extremos de la vida, en pacientes de bajo nivel socioeconómico. Más común es el acceso de origen óptico en niños y mayores de 40 años, siendo los de origen sinusal más comunes en edades medias de la vida. Los abscesos secundarios a procesos meningios forman menos del 10% de la incidencia. En cuanto a citología, en pacientes inmunocompetentes, los estreptococos representan el 40% del agente causal, estafilococos 30%, enterobacterias 20%, los anaerobios 10%, flora mixta un 20% y polimicrobiana representan un 60% de los abscesos cerebrales. En pacientes inmunocomprometidos, los agentes causales pueden ser las especies de nocardia, listeria, toxoplasma gondii, aspergillus, cryptococcus neoformans, cándida, taenia solium y accesos secundarios a Mycobacterium tuberculosis. Continuando con la etiología, según un foco primario, dental o periodontal, los microorganismos serían el Streptococcus, los bacteroides, la Provetela, la Fusobacterium y el Haemophilus influenza. En cuanto a senos paranasales, como foco primario, tenemos Streptococcus, Haemophilus, bacteroides y Fusobacterium. Como foco primario óptico, los Streptococcus, Pseudomonas enterobacteriae y bacteroides. Como foco primario periorbitario tenemos el Streptococcus viridien y el Staphylococcus aureus. Como foco primario como un traumatismo craneoencefálico están el Staphylococcus aureus, el Enterobacterium, el Clostridium y las Pseudomonas y Escherichia coli. En procedimientos neuroquirúrgicos predomina el Staphylococcus, el Streptococcus, la Pseudomonas aeruginosa y las Enterobacterias. En los focos hematógenos, si es de origen pulmonar, predominan el Streptococcus y la Fusobacterium. De origen endocárdico o endocarditis, el Streptococcus viridien y el Staphylococcus aureus. De origen genitourinario, la Pseudomonas aeruginosa y la Enterobacteria. En las cardiopatías congénitas predomina el Streptococcus, el Staphylococcus epidermidis y los bacillus. En las neutropenias predominan las Pseudomonas y el Aspergillus candida. En pacientes con HIV-Sida predomina el toxoplasmosis, la nocardia y la Cryptococcus. En cuanto a su fisiopatología, existen tres orígenes, siendo el principal o el primero pericraneal, representando el 75 al 85% de las causas, las mastoiditis, otitis, sinusitis o alteraciones dentarias. Suelen ser solitarios, existe predilección topográfica, la sinusitis se extiende hacia el lóbulo frontal, las otitis y mastoiditis se extienden hacia el lóbulo temporal y cerebelo. En segundo lugar tenemos la vía hematógena que representa un 14 a 28% de las causas, siendo las principales el acceso pulmonar, las infecciones intraabdominales, endocarditis, cardiopatías, entre otras. Como tercera vía, la inoculación directa, que representa el 10% de los casos, sea por traumatismo craneoencefálico, una fractura de cráneo abierta, o por agresión quirúrgica. Una vez el agente causal cruza la barrera hematoencefálica o penetra en el parénquima cerebral, se liberan citoquinas, las cuales son la interleuquina 1, interleuquina 8, interleuquina 6, las quimioninas, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de necrosis tumoral del cerebro. Esto produce un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que permite el ingreso de agua produciendo edema cerebral. Una vez instaurado o instalado, se inicia un área de reblandecimiento llamada cerebritis, que esta se necrosa paulatinamente, pasando en varios periodos, en varias fases. Una fase cerebritis que dura de 1 a 9 días,
con una cerebritis temprana y una cerebritis tardía, y una fase de encapsulación. Puede haber hijos y abscesos hijos o rotura a espacio ventricular, lo que es altamente mortal, genera un edema vasogénico y si esto no es tratado puede generar un enclavamiento y la muerte. En cuanto a las fases evolutivas del acceso cerebral, tenemos que la cerebritis temprana va del primero al tercer día. En esta fase hay un infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear, edema perilesional y generalmente no suele verse en la tomografía. En la segunda fase de cerebritis tardía, que va del día 4 al día 9, se caracteriza por una fusión de las áreas de necrosis con aumento de la misma. Aparece el pus, que es la etapa de máximo edema. Comienza a aparecer una red de fibras de colágeno, en la red de fibras de colágeno el edema comienza a marcarse más, el edema vasogénico con efecto de masa. En la tercera fase, que es el inicio de la fase capsular, la capsular temprana, del día 10 al día 13, comienza una formación de la cápsula de colágeno por fibroblastos, que permite aislar el centro con inflamación perivascular. La cuarta fase, que es la capsular tardía del día 14 al 28, es cuando el absceso alcanza su madurez. Es una fase donde hay una cápsula muy vascularizada, disminuye el área de necrosis central e inflamación, hay edema más gliosis alrededor del absceso. En esta imagen podemos observar en la imagen A la fase de la cerebritis. En la imagen B una fase de la cerebritis tardía, ya se ve formándose lo que es la cápsula. Aquí podemos ver una capsular temprana y una capsular tardía donde se evidencia mayor realce del anillo fibroso. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas son variables, dependen de la localización, evolución, agente patógeno, tamaño, números de acceso y estado inmunológico, existiendo la tríada clásica, cefalea, fiebre y déficit focal. Las manifestaciones clínicas van a depender del sitio o lóbulo afectado. Recordemos que las otitis y las mastitis van a afectar lo que es el lóbulo temporal y cerebelo. En la sinusitis paranasal, la osteomelitis, se puede ver afectado el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. En una sinusitis esfenodal, el lóbulo temporal y la silla turca pueden verse afectados, produciéndose abscesos en esa zona. Cuando hay una infección dental, los lóbulos afectados pueden ser el lóbulo frontal y menos frecuente el temporal. Cuando el foco es hematógeno, pueden existir accesos múltiples. En un estudio modificado con autorización del Locford, se evidenciaron en 123 casos las siguientes manifestaciones clínicas: cefalea en un 55%, trastorno de la conciencia 48%, hipertermia en un 58%, rigidez de nuca, náuseas y vómitos un 22%, convulsiones en un 19%, trastornos visuales en un 15%, disartria en un 20%, hemiparesias en un 48% y sepsis en un 17%. Las manifestaciones, como hablé hace poco, van a depender del lugar afectado, siendo el lóbulo frontal presenta cefaleas, cambios en la personalidad, deterioro de la función intelectual, somnolencias, hemiparesias con signos motores unilaterales, convulsiones y afasia motora. A nivel del lóbulo temporal puede presentarse cefaleas, que esta cefalea tiende a ser frontotemporal del lado correspondiente, déficits motores o sensitivos contralaterales mínimos, crisis convulsiva, cuarantagnosias mayormente efectos visuales superiores y afasia cuando afecta el hemisferio dominante. En lóbulos parietales pueden aparecer cefaleas, déficits motores o sensitivos contralaterales y crisis convulsiva. A nivel del lóbulo occipital, los síntomas pueden ser las cefaleas, nuevamente una cefalea occipital o retroauricular, rigidez de nuca, vómitos y alteraciones visuales. A nivel cerebeloso, cefalea occipital o retroauricular, signos piramidales contralaterales o bilaterales, signos de hipertensión intracraneal, nistagmus, ataxia, dismetría, vómitos. El diagnóstico clínico del acceso cerebral carece de sensibilidad y especificidad. Sin embargo, hay que pensarlo, hay que pensar en un acceso cerebral para poder llegar a su diagnóstico. El diagnóstico con certeza se realiza con estudio microbiológico y mediante el cultivo del material obtenido.
Los estudios de laboratorio suelen ser poco concluyentes para el diagnóstico preciso. La tomografía de cráneo y la resonancia magnética suelen ser los estudios de mayor uso y de mayor sensibilidad y especificidad, siendo la resonancia magnética más sensible en la fase de cerebritis. La punción lumbar está contraindicada si se sospecha una lesión con efecto de masa y sus resultados son poco específicos. Puede presentarse glucorraquia